Usted necesitaría 10.000 euros, perfecto. Estos 10.000 euros usted necesita, dígame, usted me ha indicado que necesita hacer unos arreglos en casa. ¿La finalidad del préstamo sería para la adquisición de algún vehículo o es una finalidad distinta? Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre créditos no hipotecarios, créditos al consumo, créditos personales y bueno, los riesgos que conllevan, los abusos de las entidades que ofrecen los créditos, la responsabilidad social, moral que tienen y los derechos que los consumidores tenemos con respecto a este tipo de créditos. La sociedad de consumo se basa en que el consumo de los ciudadanos tiene que estar permanentemente estimulado para poder mantenerse. Es decir, cada vez tenemos más cosas, pero cada vez tenemos que consumir más y más y más de una cadena que nunca se para. Eso no nos hace falta a nosotros, pero hace falta al sistema. El crédito al consumo es un producto sumamente extendido que en realidad es algo muy cotidiano. Lo contratamos en el establecimiento donde compramos la lavadora, el televisor, el frigorífico. Allí mismo en el establecimiento obtenemos ese dinero que en realidad no pasa por nuestro bolsillo, sino que va directamente al vendedor del producto. Los créditos al consumo no son las propias tarjetas de crédito que utilizas a diario, pagas y mensualmente. Eso es un crédito a consumo igualmente, ¿no? Créditos, claro. Sí, por eso es importante también este tema, porque aunque la mayoría de personas creen que no han accedido nunca a un crédito, casi todos nosotros o lo hemos hecho o conocemos a gente que lo ha hecho. Es un préstamo muy sencillo, no tiene ningún tipo de comisión, ni de apertura, ni de mantenimiento. Un préstamo que ofrecen la posibilidad de hasta 75.000 euros hasta 10 años de plazo, sin ningún tipo de comisión de estudio. Por ejemplo, si usted quisiera 12.000 euros ahora mismo, por ejemplo, lo calculo yo por aquí, entonces usted tendría la posibilidad de pagarlo hasta en 60 meses. Nosotros tenemos absolutamente toda la información de cara a los clientes, por lo tanto lo puede consultar todo a través de esta web. El crédito no hipotecario es el crédito que no está soportado por un inmueble, sino que la garantía que aporta el prestatario, el cliente, es su propia persona, es su capacidad económica, es decir, es una garantía personal. Hay innumerables tipos de créditos o préstamos, pero depende más de la imaginación y del marketing de las empresas, darle nombres diversos, como por ejemplo los créditos preconcebidos, que de una propia denominación jurídica o legal. Lo que se les ha dado, en este caso a usted, es lo que llamamos un preconcedido. Significa que usted tiene 18.200. Esa facilidad que tiene, con que vengas con tu tarjeta y con tu DNI, es que ya lo tienes. Y los intereses serían 2.799,86. No son tus amigos. O sea, tú eres un cliente y al fin y al cabo eres una hucha de la que ellos quieren ganar dinero. Entonces, mucha gente va al banco a que los asesoren. El banco jamás te va a asesorar. Te va a vender lo que ellos quieren vender. Si necesitas asesoramiento, tendrás que buscar a alguien independiente que no venda nada. La banca gana dinero porque sus intereses objetivamente son distintos de los del consumidor. Es decir, la banca gana lo que el consumidor pierde. Para los bancos es una situación en que todos los consumidores estuviéramos endeudados, sería el paraíso, claro, pero para los consumidores la situación es el infierno. ¿Quiere usted que lo miremos y así podemos saber si se le puede conceder? Este estudio no conlleva ningún gasto y tampoco tiene compromiso. Piénsatelo y si eso nos vemos por aquí por la oficina. Mi niño iban al fútbol con otros niños, con otros padres. Una de las madres, resulta que en una de las tardes que le llevamos al fútbol, mira que estoy haciendo tarjetas, que pues si quieres tú alguna. Yo no me gustan las tarjetas, nunca me han gustado y nunca me gustarán. Bueno, por hacerle un favor, porque por cada tarjeta que hacía esta chica se llevaba un tanto por ciento, pues me hizo la tarjeta. A raíz de mi divorcio,
Estaba en paro, se quedó todo mi exmujer y fue en el 2007 cuando vino aquí la crisis. Yo me fui de casa, solución para poder alquilar, tirar de tarjeta. Yo tenía un límite de 2.000. Se me acabó el límite, yo ya no volví a tocar esa tarjeta jamás. Hemos pasado de una cultura de hace 40 años donde podríamos calificarla en una cultura del ahorro, es algo de lo que se habló mucho, a una cultura del crédito, donde se recurría al crédito pues para cualquier tipo de gasto sin a lo mejor poder hacer o haber hecho una evaluación adecuada de no tanto si el crédito era bueno o malo, sino si el producto que iba a comprar con ese crédito era necesario o no, o era el momento adecuado para adquirirlo. Puede resultar que en un momento el consumidor no se le plantea nueva necesidad, sino que directamente su situación económica le hace estar peor de como estaba hace 2 años. Le han rebajado el sueldo, a la pareja le han despedido o la pensión ya termina, no hay horizontes de que haya nuevos ingresos. La situación económica ha empeorado. Es que esa es la realidad. En España, los salarios en 1978, son datos de Eurostat, de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, representaban un 67% del producto, que es muy fácil de retener 2/3 partes. Es decir, 2/3 partes. Hoy, los salarios representan el 51%, justo la mitad, ¿no? Es decir, una sexta parte, un 16-17% de la tarta ha cambiado de manos, ¿no? Es decir, eran salario y hoy son ganancia, ¿no? Y por tanto, eso tiene implicaciones muy relevantes desde el punto de vista de las condiciones de vida, y solo en ese marco hay que entender el crédito desde el punto de vista de quién lo demanda, ¿no? Pagar. En el momento que te pasabas un día te estaban llamando diciéndote se ha devuelto el recibo, son 30 euros más. Pagas tú los 30 euros más el importe que tal, entonces de 80 pasan a 111 que estuve pagando. Pagas también los atrasos, hay recibo de 140, 150, 130, todo lo que podías se ha ido pagando. Pero ya te cansas de pagar. Preguntas que cuánto te queda y te sigue quedando la misma cuota. O sea, lo que tú has pedido te sigue quedando, entonces ¿qué estoy pagando? Mamá. Ah, bueno, papá, nunca os cogéis el teléfono, a la primera, yo no sé cómo lo hacéis. ¿Qué tal lo habéis pasado vosotros? ¿Sí? Se porta bien la prima, ¿verdad? Muy bien, me alegro, papá. Una cosa, ¿esta gente os sigue llamando a la casa, los del banco? Ah, vale. Y ya te digo, yo tengo recibos por cerca de 6.000 euros lo que he pagado ya. De 2.000 a 6.000 y que me sigan quedando 2.000. Tú ni caso, ya sabes, ni caso. Que ya lo tengo en manos del abogado y ya él nos dirá lo que sea. Y mi padre me decía, pero chico, ¿cuándo vas a terminar de pagar eso? ¿Cuánto dinero has pedido? Dímelo de verdad. Digo, papá, que yo he pedido 2.000 euros. ¿Y cuánto llevas pagando? Digo, desde que me divorcié de 2007. Y todavía tienes... A ver, llama ahí delante de mí y que te digan lo que debes. 1.900 y pico. Eso fue hace 3 años y sigo llamando ahora y sigo te pidiendo 1.900 y pico. Joder. ¿Soy gilipollas o cómo va esto? Consumidor que no es capaz de responder con el pago del contrato, no es capaz de responder del cumplimiento de la obligación. Como es un crédito personal, pues ¿qué pasa? Empiezan los problemas, se genera endeudamiento, sobreendeudamiento, bueno, pues toda la espiral. El impago de créditos genera bolas de nieve. El impago de créditos que se han contratado de manera impulsiva o que nos han incitado a contratar de esa forma suele tener como consecuencia la aplicación de unos intereses y recargos y unos costes en general que lo que hacen es justo lo contrario de poder pagar el crédito. Lo que hacen es imposibilitar todavía más el pago de ese crédito.
sea, lo que pagas son intereses, unos intereses muy altos, y lo mínimo es una cantidad mínima de capital, con lo cual nunca terminas de pagar. De hecho, nunca termino de pagar. Es complicado porque cuando estás en una necesidad, estás en una situación bastante angustiosa, pues te agarras a un clavo ardiendo. Y la necesidad hace que te alíes con el diablo, si es necesario. Yo estoy deseando llegar y pagar. De hecho, vendo mi casa para poder pagar los préstamos, vivir un poco más tranquilos y quitarme esto de encima y olvidarme, no sé. Yo estaba en una situación apurada y entonces llegó a mis manos una publicidad que yo creo recordar que iba dirigida a la mujer, a la ama de casa y tal, en la cual pues te ofrecían 1.200 euros, ¿no? Decidí marcar la crucecita en la cual aceptaba esos 1.200 euros y firmé. Y mandé la publicidad. Pero lo hice, fíjate, lo hice pensando que no me lo iban a aceptar, porque claro, yo no avalé con nada. Yo estaba trabajando, pero no tenía contrato, estábamos en una empresa, pero no teníamos en ese momento contrato. Y yo decía, bueno, igual, vamos, ni me contestan. Y me contestaron, que sí que me lo habían aprobado. De hecho, a los pocos días lo tenía en mi cuenta. Pienso que por lo menos de 4.000 o 5.000 euros he pagado. Entre lo que he tenido que pagar de intereses de demora, cuando me devolvían, cuando esto, cuando lo otro, yo pienso que sí. Yo sé que tengo que pagar unos intereses por ese dinero que me han prestado sin pedirme una explicación. Y sin pedirme avales. Pero, por favor, que he pagado 3 o 4 veces lo que me prestaron. Hasta ese punto de usura llegamos. Es una impotencia en la que te entra. Es decir, pero ¿me está pasando de verdad? ¿Y yo que me creo tan inteligente me está pasando esto? Nosotros realmente los intereses son muy bajitos cuando hay un impago. De hecho, los cálculos que nosotros realizamos muchas veces, hay clientes que por un mes de impago llegan a pagar pues 2 euros de comisión de impago, realmente, ¿de acuerdo? Luego sí que hay una comisión de descubierto que dependiendo los días, si supera 45 días, se cobra una única cantidad de 25 euros, ¿de acuerdo? Si no, no. Luego hay otras entidades que en el primer día que usted se queda en descubierto, sabe que ya le cobran una comisión directa pues de 30 euros, 35, 24, 25. Entonces, eso es cierto, hay entidades que tienen operativas diferentes. Nosotros en ese sentido no. ¿Y están listas de morosidad posible? Lo triste es que existen personas que lo que se han acostumbrado es justamente a entrar en la rueda del crédito. Desde el momento en que uno pide un crédito, ahí es algo que psicológicamente hace que parezca que se pierde miedo al hecho de estar permanentemente endeudado. Es decir, acaban enlazando unos créditos con otros, cada vez mayores, cada vez a más largo plazo, y esa rueda acaba inevitablemente, psicológicamente, no se puede decir de otra manera, en el sobreendeudamiento, porque una vez que se consigue vivir como una situación normalizada, el endeudamiento permanente, el compro un crédito para tapar otro, le acabo de pagar un crédito, pues ahora pido otro, la persona ya entra como una especie de hoyo del que ya no sabe salir. Voy pagando 50 euros por un sitio de uno, 148 por otro, y luego estoy pagando 275 por otro. Y uno que tengo ahí que ese no quiere aún llegar a acuerdo, pero ya pronto llegará también. Vamos a ver. Vamos a ver, sí, poco a poco, pero en realidad no me quedan muchos de ellos, ¿eh? Unos son 2.000 euros, otros son 6.000, tampoco es que sean grandes cantidades, pero son cantidades pequeñas, pero están ahí y te están presionando.
Me llama la chica un día y me dice, mire, ¿quiere 10.000 euros? Y digo, pues claro que los quiero, los necesito, me hacen mucha falta. Dice, pues se los vamos a dar, nada más que cuando le mande los papeles, usted nos lo manda firmado y nosotros le ingresamos el dinero en su cuenta. ¿Por qué no me da su cuenta? Y ya la tenemos eso adelantado. Digo, vale, le di la cuenta y mi sorpresa es que al otro día, no a los 3 o 4 días, al otro día voy al banco y veo 10.000 euros, me la había ingresado. Y yo todavía no había recibido ningún papel. De hecho, no lo recibí nunca. O sea que estoy pagando un préstamo que me hicieron, porque en realidad me lo hicieron, ya me queda muy poco, pero sin ningún papel. Así que, ¿cómo se entiende eso? Mucha gente dirá, bueno, si no tienes firmado, ¿para qué pagas? Pero yo, en mi conciencia, sí que está que tengo que pagar un dinero que me han dejado. Nada más que eso. Pero claro, luego no podía pagar esos casi 400 euros que tenía que pagar. Como era en poco tiempo, pues tenía que pagar una cantidad alta. Y ya no, como no podía pagar, pues ya... y luego me lo exigieron todo. Tenía 4 o 5 cuotas sin pagar y me lo exigieron que lo pagara todo. Y entonces les dije que no le pagaba nada. Que así, ¿no? Que entonces te llevamos a juzgado. Y pues lléveme a juzgado. Yo voy a donde hay que ir. Ya está. Yo quiero pagar, pero no puedo. Me han bajado los ingresos, que es la realidad, y entonces como me han bajado los ingresos, pues no puedo pagar, yo puedo pagar una cuota inferior. Si llegamos a un acuerdo, pues... Y, en un principio no quiere, pero luego al final sí. ¿Qué pasa cuando no puedes pagar un crédito? Bueno, pues con una entidad financiera pues empiezas a tener atrasos, vas a tener requerimientos, vas a tener que negociar. Si ya los atrasos son muchos, antes o después vas a entrar en un registro de morosos. Ya eres moroso para toda la vida. Ahora, si quieres ir a comprarte un coche, en cuanto sales, ya no te dan nada, porque eres un moroso. O sea, encima soy una morosa. He comprado un sofá que valía 1.000 y pico euros y no lo pude comprar. Pues lo quería financiar y no lo pude comprar por la financiera. Él quería hacerlo, pero yo no lo puedo hacer. Pues no lo pude comprar y ya está, pues me quedé sin el sofá. Hasta que junté el dinero y compré otro. Claro. Cuando un consumidor mantiene una deuda con una entidad y no es capaz de afrontar el pago, al tercer mes se le suele incluir en un registro de morosos y las entidades suelen tender a vender esa deuda a un tercero, a una tercera empresa. Son las empresas de recobro. Y esa empresa, pues el problema que hay es muchas veces las técnicas a las que recurren, que son técnicas de mucha presión, que en algunos casos podrían interpretarse como semicoactivas, y que aprovecha una situación que es la debilidad del consumidor que no ha podido pagar el crédito. Situación de debilidad en el sentido del no conocimiento de sus derechos. Situación de debilidad en el sentido de no responder con improperios a llamadas que se convierten en molestias que van mucho más allá de lo legítimo, que es el pedir que me paguen un crédito, ¿no? Hay entre 800 y 1.000 empresas de recobro en España. No hay una regulación clara en este ámbito y, por tanto, quedan al albur de lo que hagan estas empresas y los abusos que cometan frente a los consumidores, ¿no? España y Portugal son los únicos países de la Unión Europea sin una regulación clara en este ámbito y la mayoría de las empresas de recobro ejercen su actividad sin una cualificación mínima que se le requiere, ¿no? Son ellos. ¿Sí? Hablamos con el señor Bernabé Nieto Juan Antonio. Sí. El DNI suyo acaba en 338 J de Jaén. Sí, señorita. Vale, correcto, señor Bernabé. Sí, efectivamente. Yo soy María. Le llamamos en relación a los pagos que dejó de hacer del Banco Popular. Visto justamente un informe. Sí. Pero no se van a cerrar ninguna posibilidad de amortización o alguna propuesta que el banco le pueda ofrecer, señor Bernabé. No, ya estuve hablando con vosotros como cientos de veces y ya os he dicho de que lo tengo en manos de mi abogado. De hecho, mi abogado... ¿Tiene autorización? ¿Por qué no nos llama él entonces? No, pero mi abogado se ha puesto en la central del Popular, ¿eh? Ha estado hablando con vosotros. Efectivamente, usted hizo un ingreso el último ingreso de 105 euros. ¿Vale? Es el último pago que tendrá justificante, aunque no lo tenga, pero el pago está aquí aplicado. Este pago ha restado de la deuda. Todo intereses, perdona que te corte, todo intereses, porque yo he pedido lo que debo y me habéis dicho que son 1.900 y pico todavía. Porque los pagos que usted ha hecho, es obvio que han ido restando la deuda. No, porque... No, perdona un momento, no he ido restando nada a la deuda, porque yo Te comenta, ¿vale? Un
parte, por favor. Una cosa es no pagar un crédito y otra cosa es ser un delincuente. Las personas que no pagan un crédito no son por eso delincuentes y en consecuencia uno mismo tiene que tener clara esa perspectiva para responder convenientemente a estas actuaciones de acoso que incluso en caso de convertirse en acoso o ser consideradas así por el propio usuario, lo que tienen es que ser objeto de denuncia. La voluntad de pago la he tenido durante 6 años, pero ya me he cansado de pagar. Lo siento. Esa es la historia. Y me gustaría saber si el Estado está al corriente de todo esto y qué tipo de medidas debería tomar. Lo malo de todo esto no son esas propias empresas, sino que falta alguien que les diga cómo hay que legislar eso, cómo se debe de hacer, cómo nos tienen que defender a los consumidores, falta de legislación. Es que yo, más que ver falta de regulación o laxitud, lo que veo es que este tipo de empresas financieras sí que están protegidas y están reguladas, pero por el otro lado, por el lado de vamos a priorizar la lista de morosos antes que la intimidad, vamos a dejar que esta definición sea vaga para que luego yo se... Entonces no lo sé. Quizá lo que se ha incrementado en los últimos 10, 15 años ha sido el grado de abuso a través sobre todo de las campañas comerciales y las campañas publicitarias en las que se ha incitado a los consumidores a pedir crédito incluso sin necesitarlo. Es decir, en los que se ha dicho, ¿quiere usted tanto dinero? Le va a costar solo unas pequeñas cuotas mensuales y luego ya decidirá para qué lo necesita o en qué se lo gasta. Esto es una incitación a tirar del crédito en sí mismo, como producto y como finalidad, cuando el crédito es una herramienta, un producto intermedio, podríamos decir coloquialmente, que nos permite adquirir un bien o resolver una determinada situación económica. Cuando yo paso por delante de un banco y veo la publicidad que hacen, a mí me revuelve, ¿no? Es decir, porque se presenta con toda naturalidad un escenario tentador que prepara el terreno para lo que luego ellos van a alegar como causa de los problemas, ¿no? Que la gente se endeude sin estar en condiciones de hacerlo, ¿no? Con bonitos colores, con bonitas músicas, etcétera, etcétera, que envuelven un producto que es un producto que se revela como necesario, pero que es un producto que a la vez es envenenado, no porque lo diga yo desde ninguna posición ideológica determinada, sino porque lo constatamos empíricamente que efectivamente es así. Estamos hablando de abusos en todo tipo de prácticas por parte de las empresas que no reflejan pues lo que les está exigiendo la ley, ¿no? La ley de crédito al consumo, por ejemplo, la TAE, el tipo de interés, el derecho de desistimiento. Por lo tanto, la publicidad, a mi juicio, es siempre engañosa, casi siempre abusiva y en muchos casos ilegal, ¿no? Si hubiera que decir algo claro hasta qué punto es ese juego emocional y de falsa emocionalidad que manipula al consumidor, no más que ver cada vez que uno ve un anuncio de crédito, de lo que es un crédito, de un crédito al consumo. Siempre aparece que la persona, después de conceder el crédito, es la misma imagen, la felicidad. Es decir, algo realmente absurdo. Es decir, una persona que acaba de coger un crédito se supone que porque le es necesario, por lo cual tendría que estar seriamente preocupado porque ha empobrecido su futuro. Se sale de pedir un crédito para un viaje, para no sabe qué, contento y feliz porque se ha endeudado. Y aparece siempre la imagen, es decir, relacionar endeudamiento con felicidad. Existe una relación expresa entre publicidad y crédito, o al menos existía en el pasado, porque en este caso hay que ser prudente. Lo que quiero subrayar es que al mismo tiempo que la publicidad genera necesidades artificiales, el sistema proporcionaba los recursos necesarios para adquirir esas necesidades, algo que generaba al mismo tiempo la necesidad de endeudarse, circunstancia que me temo que dibujaba un horizonte vital bien poco ilusionante para la mayoría de las personas. Necesidades que no controlaban y deudas que adquirían y que marcaban poderosamente su vida cotidiana, por ejemplo, en términos de exigencias laborales que en otras circunstancias tal vez no hubiesen sido aceptadas. Esta es Sonia, mi nuera.
quiso hacerse un vestido en casa. Y me contó que en Cofidis le dieron un crédito y mejor que en un banco, al 6,65. Venga ya, le dije. Y ella, ¿te apuestas algo? Llamé a Cofidis y perdí la apuesta. 902-432-432. A mí me gustaría saber vuestra opinión en qué puntos te ponen la miel en los labios, qué punto puede ser engañoso de esta publicidad que hemos visto. La rapidez que transmite el anuncio para que simplemente llames enseguida, ¿no? Es que lo que no te dicen, pero si están obligados a decirte, creo que es toda esa retaíla de letras súper chiquititas que aparece al final. Que es como, o sea, pues si ves que dura casi tanto como el anuncio, dices aquí algo tiene que estar muy mal. Si no hay una regulación porque que diga, muchas cosas que no quieren que lea, pero están obligados claro, a decirme, entonces... Muchas veces este tipo de créditos se contratan por teléfono. Y por internet, que no te piden realmente, sí te hacen algunas preguntas, como si la casa es en propiedad y ese tipo de cosas, ¿eh? Pues contacté por ellos por internet. Y estaba pasando por un mal momento, digo, tenía falta de liquidez. Y solicitó un crédito solo eran 200 euros, a devolver en un mes. Ni investigaron ni nada, ¿sabes? Me dejaron el dinero en 2 días y ya está. Sí que te preguntan si dispones de vivienda, pero tú ahí puedes poner lo que te da la gana. El problema es que cogí el crédito y al mes siguiente pues ya no estaba el dinero. Tuve que aplazar con los 40 euros y al mes siguiente otra vez y al otro igual. Tampoco me daban, porque sí que llamé para dar alguna posibilidad para pagar a plazos y no se permite. No se permite. Y eso fue en mitad de 2012, por ahí creo. Y a mitad de 2013 es cuando sí que ya me habían puesto morosos y mandaban cartas y todo. Y llamé, a ver, puedo pagarlo en 2 plazos. Y entonces sí que aceptaron. Digo, si no, no lo voy a pagar. Digo, así que... Y al final sí lo pude pagar, pero estuve 1 año, ¿eh? No sé cuánto pude desembolsar. Más o menos recientemente han surgido una nueva modalidad de créditos que no son concedidas por bancos o entidades financieras tradicionales, sino que las conceden otro tipo de empresas que se dedican exclusivamente a la concesión de este tipo de préstamos. Cuando un cliente acude a estos préstamos es porque tiene una necesidad, una emergencia, una situación en la que le es ventajoso poder optar a un dinero de manera rápida y cómoda y sencilla. No lleva muchos controles, no lleva aparejado demasiados requisitos y precisamente los reclamos publicitarios inciden en esta noción de rapidez, es decir, dinero en 15 minutos, lo quieres, lo tienes. Antes de la crisis, antes del 2008, había una proliferación de entidades de crédito rápido que sobre todo se debía al exceso del consumo, a la falta de control. Llegó la crisis, se cortó el grifo y ahora que ya estamos ahí final de la crisis, ha vuelto desde hace año y medio otra proliferación de entidades de crédito nuevas. Hay algunas que existían anteriormente, otras son nuevas y en este caso se ha ido dirigido más al consumidor endeudado, sobreendeudado, aquel que realmente no puede ir a una entidad financiera, digamos, corriente, al banco de toda la vida porque sabe que se le va a negar el crédito. Mayoritariamente son hombres, un 59% de hombres respecto a un 41% de mujeres, nacionalidad española, son trabajadores por cuenta ajena, en su mayoría, a tiempo completo, con unos ingresos medios aproximados de unos 1.200 euros, ingresos netos mensuales, y son propietarios de su residencia, y esta residencia está hipotecada. Esto como características principales. Se estima que en este mercado hay 1000 empresas. Y además, cuando entras en internet a ver qué son,
porque también la ley les obliga a decir quiénes son, igual que un banco te tiene que decir yo soy el banco tal, el banco cual, no estás entrando en un chiringuito. Entras y de pronto ves sede en Riga, filial de no sé qué empresa de Estonia o de Chipre. ¿Puede tener oficina en España? Sí o no, o a lo mejor es un teléfono o es una simple web. Si luego pasa algo... Créditos rápidos a 300 euros, sin trámites ni papeleo. Ya solo con tocar esto entras en la página web y solo pones el dinero que te hace falta, el tiempo en lo que vas a devolverlo. Y solo con poner, digamos, solicitar, ya estarías pidiendo el dinero. Yo soy un estudiante que dejaron de darme paga y vi esto que se anunciaba por internet y como un mes necesitaba muy poco dinero, ¿sabes? Vi que se podían pedir 100 euros y cantidades muy pequeñitas, pues pedí 100 y algo euros, creía que lo iba a poder devolver y cuando yo tenía que devolverlo y no podía, eso se había multiplicado por una barbaridad de dinero que tuvieron que pagar finalmente mis padres porque yo no podía. Las empresas estas no me preguntaron nada, simplemente es el DNI y de una cuenta bancaria que sepan que está tu nombre y ya está. Te llega el dinero prácticamente al instante en tu tarjeta bancaria. Yo me entero porque mi hijo llega un momento que dice que había solicitado unos préstamos y que no podía pagar. Nos quedamos totalmente sorprendidos de cómo una persona que no tiene nada a su nombre, es totalmente insolvente, se le han concedido unos préstamos. Cuando le pido información sobre los préstamos, veo la cantidad solicitada y la que tenía que devolver, que era estratosféricamente disparatada, lo que había pedido con lo que tenía que devolver. 1.700 euros, habiendo solicitado unos 300. Al enterarme de ello, fui a diferentes oficinas para ver este disparate que consideraba yo que era ilegal, cómo se podía frenar. Me informaron que existía un vacío legal, con lo cual ni el Banco de España, ni la Asociación de Consumidores, ni nadie podía hacer nada. La empresa debe evaluar, está obligada legalmente a evaluar la solvencia del consumidor, de ese cliente que se dirige en solicitud de préstamo y antes de tomar una decisión tiene que valorar si la garantía personal de ese peticionario es suficiente para responder del cumplimiento de la obligación que va a llevar aparejado el préstamo. Nuestro análisis va enfocado a analizar la situación actual de este cliente, que nos va a dar respuesta en menos de 30 días. Se consultan bases de datos de impagos, como pueden ser ASNEF y Experian. Se usan también tecnologías que nos permiten, siempre con el consentimiento del cliente, sacar información de la cuenta principal del cliente, y es donde podemos ver sus estados financieros, digamos, saldo medio de la cuenta en los últimos de 3 a 6 meses, ver si está pagando otros préstamos para detectar situaciones de sobreendeudamiento y ver si realmente tiene capacidad de pago. Aparte de ello, evidentemente, hay un cuestionario completo en el que solicitamos al cliente que nos aporte información en cuanto a sus ingresos y perfil económico en general. Desde Bruselas hay una directiva de 2008 de créditos al consumo, ordena a los Estados que promoverán medidas que garanticen la concesión de préstamos responsables. El problema es que la directiva comunitaria, tanto la de crédito al consumo como la de crédito hipotecario, no establece cuál es la sanción que por incumplimiento debe producirse para el prestamista que concede préstamo de manera irresponsable, sino que esa medida la remite a los Estados miembros. En el caso de España, lo que sucede es que simplemente la entidad será sancionada, una sanción administrativa por parte del supervisor, pero el consumidor deberá cumplir el contrato y pagar todos los intereses, es decir, cumplir exactamente todos los términos del contrato. ¿Ves? Pone pruébanos gratis, pero luego el siguiente préstamo te pone unos intereses brutales. Es aquí, en la misma página, sí que te pone interés TAE de 1.270. Hoy tienes un ordenador que no sabes lo que pone allí, si es verdad o falso. No sabes quién está detrás. Yo puedo poner ahora mismo el anagrama de tu empresa en una página que haga y poner la dirección de no sé qué y tal. Y ser todo falso. Dado que él no podía pagarlo, no tenía ningún recurso y que a lo mejor corría peligro él personalmente, decidimos, haciendo un esfuerzo, pagar el préstamo que él solicitó y dar por finalizado este disparate. Con lo cual, ante esto, mi pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si nosotros no le hubiésemos pagado el préstamo con un gran esfuerzo? ¿Qué hubiera pasado a los 8 o 12 meses si no hubiésemos pagado el préstamo? ¿Cómo hubieran cobrado estas personas? He ido a salir de la página y dicen que no te vayas sin tu dinero. No te vayas sin tu dinero.
¿Seguro que quieres abandonar esta página? La propia entidad, a la hora de reclamar, si un consumidor quiere reclamar, tiene atención al cliente que depende de la propia entidad. Entonces, si depende de la propia entidad, efectivo o no efectivo, propiamente se dice es poco efectivo. Son más del 70% de entidades las que no dan respuesta cuando el supervisor interviene en una reclamación. El banco supervisor, el Banco Central, el supervisor en España, el Banco de España, aunque es verdad que forma parte del sistema europeo de bancos centrales y tiene competencias limitadas, pero en principio una de sus funciones, y diríamos la principal, sería justamente supervisar la actividad bancaria. Y ahí, aunque se hace con la boca pequeña, porque sus planteamientos tienen simplemente un carácter testimonial, digamos, no vinculante, ¿no? Pero es que además no lo ejerce, ¿no? Se ha regulado por dos vías diferentes. Por un lado para las entidades bancarias y por el otro para las empresas que conceden préstamos y que no tienen este carácter de entidad bancaria, que son también sociedades, son empresas con la misma naturaleza jurídica que los bancos, pero la diferencia es que no están supervisadas por el Banco de España. En el ámbito de las nuevas agentes que están operando en el mercado de crédito, parece claro que el supervisor tendría que ser también el Banco de España. Seguramente un supervisor que requiere cambios en sí mismo, reformas estructurales para que se convierta verdaderamente en el supervisor y en el protector de los intereses de los consumidores. Lamentablemente, en los documentos del Banco de España que yo he podido comprobar, al menos los que están accesibles a través de la web, no queda reflejado el resultado de ese control por parte del Banco de España. En créditos al consumo en general, la única referencia es de carácter normativo, simplemente una reseña normativa. Y en el ámbito de los préstamos rápidos, nada. ¿Cuándo es usura? ¿Qué punto es en el que a mí me parece una cláusula abusiva? Hombre, actualmente las tarjetas tienen un 20 y tanto por ciento, ¿eh? Las tarjetas de crédito de todos es un 20 y tanto por ciento. Eso ya es usura, ¿no? Es usura. El problema es que la regulación de la usura es muy vaga. O sea, la regulación básicamente es la misma desde el siglo XIX. La usura en sí misma está prohibida, pero no hay una definición concreta de qué es usura. Al ver los tipos de interés de un crédito, sobre todo vistos en tasa anual equivalente, que incluye el tipo nominal más todas las comisiones y todos los gastos, nos damos cuenta de que hay mucha dispersión. Un crédito al consumo en un banco, pues a lo mejor te lo dan por un 10%. Un crédito personal, un poquito más. En los créditos rápidos o en los de tarjeta ya se van al 24-25%. TAE. ¿Estos intereses son usureros? Pues en España hay una ley de 1908, muy provisoria y muy bien hecha, que establece que se considera tipo usurero cualquiera que supere de un modo exagerado el precio normal del dinero. Decide hasta el 10 o hasta el 11 y de ahí se considera usura. Porque vamos, sí, pero un 8 o un 7 puedes considerar... Eso para nosotros nos vendría, para el consumidor en general, sería lo ideal. Pero ahora, claro, que le diga el Estado o cualquier ministerio o cualquier organismo que tenga que legislar eso, que le diga, por ejemplo, a los bancos que empecemos a definir o a poner puntos por arriba de dónde va a estar la usura o el tipo de interés. Entonces yo creo que eso va a ser bastante complicado. Quizá el objetivo del crédito, es decir, la necesidad o el bien que vayas a adquirir con este dinero, sí que sea importante. Claro. O sea, quizá usura sea cualquier tipo de interés para un crédito para alimentarse o para comprar libros para los niños. Nunca le va a poder pedir a una empresa privada, que su fin es ganar dinero, que se dedique a la beneficencia. No le va a prestar a nadie con el riesgo de no recuperar el dinero para que se alimente. Eso es algo que se le puede exigir a un Estado, a una administración pública, pero a las empresas yo creo que lo único que les podemos poner límites a lo que consideramos aceptable. No les podemos pedir que hagan calidad. Esa ley de usura
de 1908, que estaba muy bien hecha en su momento, convendría acercarla a la realidad y además tener un mecanismo que la actualice. Porque si bajan los tipos, lógicamente el tipo usurero también tiene que bajar detrás. Si suben mucho los tipos, bueno, pues si los tipos normales del BCE son del 10%, fíjate lo que sería, pues que te cobre un banco un 20%, pues sería casi normal. Ahora que te cobre un 2.000 seguiría siendo paranormal, ¿no? Tú cuando vas a comprar un coche, ellos ya te ofrecen su financiera. Tú vas al sitio, buscas el coche, pues tanto es, o mira, la financiera tal, pues y te hacen el cálculo, te lo ponen todo muy bonito, 142 euros al mes, pero nadie te explica que si tú dejas de pagar esos 142 euros, vas a tener que pagar 7 veces más. No te lo explica nadie eso. En ese momento yo tenía el trabajo, un buen trabajo, tenía un muy buen sueldo, tenía vivienda, económicamente estaba bien, no me suponía ningún desagravio esa cantidad mensual. Pero claro, llegó el paro, creo que fueron los 5 años así, me llegó el paro, no encontraba nada. Cambió mi situación de tal manera que no pude seguir haciendo frente a las cuotas. Me llegó una sentencia. Y en la sentencia me decían pues, que tenía que pagar la cantidad más un 1,5% mensual de intereses, que se ponían un 18%. Cuando el precio del dinero está sobre un 3,60 y algo, un 4. Vemos que la sentencia que recurrimos de primera instancia nos considera que se ha de pagar el pago de 4.472, las cotas procesales, así como los intereses moratorios a un 18% anual. Yo cuando recibí esta asignación, lo primero que pensé, digo, esta mujer tiene un problema por una cláusula abusiva realmente como otros tantos consumidores. No puede ser que entremos la ley de la antiusura, no entre aquí en funcionamiento, un 18% un poco excesivo. Ponía que aunque el interés era abusivo, se veía elevado, la única finalidad que tenía ese interés era el que no dejes de pagar, o sea, como amenazándote, como para que no dejes de pagar. Y la recurrimos. Y hace poquito pues, me llegó la sentencia ya firme, el 16 de este mes. Sentencia el 17 de julio de 2015 de la Audiencia Provincial de Almería contra Credit Opportunities. Se considera claramente abusivo porque consiste en la adición de un casi 12 puntos porcentuales al interés remuneratorio hasta alcanzar el 18% anual. Ya el Tribunal Supremo dijo que no podía ser más de 2 puntos porcentuales respecto al interés ya pactado en el contrato, en este caso eran 6, por lo cual a partir de 8,25 sería abusivo. Él se apoyó en que tiene que ser, que tú tienes que vender dinero a cómo está el dinero. Tú no puedes vender manzanas a 20 euros el kilo si están a 3. Pues esta gente tampoco puede vender dinero a un 18% cuando el precio del dinero está a 4. Súper interesante que los jueces estén tomando conciencia de esto, porque hasta hace poco estábamos indefensos, porque les daban la razón. Ahora ya no, ya hay jueces que se están dando cuenta de que esto no es normal. O sea, tú compras un coche, hipotecas tu vida. La usura es lo que se utilizaba en la Edad Media. En el caso de la contratación de un crédito en el establecimiento donde voy a comprar un producto, pongamos por caso una televisión, una lavadora, hay problemas concretos que derivan de que uno a veces es más consciente de que está comprando el bien, pero no tanto de que está recurriendo a una financiación. El problema es que cuando uno firma, se va a llevar el producto concreto, esa televisión que está buscando o ese frigorífico, y firma, está pensando en el producto, no está pensando en el crédito. Y eso conlleva muchas veces que haya todavía unos especialmente graves defectos de información e incluso problemas posteriores en el sentido de que si el producto es defectuoso, ¿qué va a suceder? El crédito sigue vivo, el banco me va a decir que yo debo seguir pagando. Esto sucedió, un gran escándalo como el de las academias de inglés Opening que cerraron y otras cuantas, en los que decenas de miles de alumnos a la hora de contratar un curso de inglés habían firmado, en algunos casos incluso sin saberlo, una financiación, un crédito al consumo.
En el año 2002 mi hija la apunto en una academia de inglés, en concreto Oxford. Me hace una serie de preguntas, yo relleno el formulario, si trabajo, el nombre de la empresa, me piden que rellene un número de cuenta y me comentan que ellos, el sistema de funcionamiento es que cada mes me cobrarán una cuota de 13.000 o 14.000 pesetas. Y hace el primer año, perfecto. El segundo año comienza el curso en septiembre porque eran 2 años y en noviembre escuchamos en las noticias de que están cerrando las academias de inglés porque hay un fraude, porque han quebrado, tal y cual. Y resulta que entonces por las noticias sale que lo que habíamos firmado era un crédito encubierto, un crédito personal, un crédito al consumo, y que no era como nos pensábamos que era simplemente que cada mes te pasaba un recibo del banco. No, habíamos pedido un crédito sin saberlo, que habían cobrado las academias de inglés, en concreto Oxford, Opening, Cambridge, todas las que hay, con el mismo sistema, adelantando el dinero a ellos, y que nosotros lo que estábamos pagando era un crédito mensual cada mes con los intereses ya incluidos en la cuota que nos cobraban. Tengo un crédito con BBV y no he estado nunca en una oficina de BBV. Yo solamente he estado en una academia de inglés. La resolución de los conflictos de los consumidores tiene que venir por la vía de lo colectivo, es decir, solventar problemas individuales no modifica las prácticas de las entidades ni impide que vuelvan a reproducirse en el futuro o sigan reproduciéndose en el presente. Si queremos que el consumidor verdaderamente esté protegido frente a créditos rápidos, frente a crédito al consumo general, frente a todos los abusos, evidentemente hay que darle medios procesales, con una buena regulación de las acciones colectivas sin obstáculos para su ejercicio, y luego sobre todo también medios materiales, ¿de acuerdo? Para que pueda asumir las costas de los procedimientos. Yo decidí optar por la opción asociativa. ¿Por qué? Porque pensé que lo ideal es que cuantos más fuéramos, más fuerza tendríamos. Claro, si yo iba a un despacho de abogados sería yo individual, si yo iba con una asociación sería un colectivo, y un colectivo siempre tiene más fuerza. Y al cabo de unos años nos dieron la razón. En el ámbito bancario podemos decir que si hay un problema, hay 1.000 y 100.000 y 1.000.000 que son exactamente iguales. Nunca un banco abusa de una persona y solo de esa persona. Los abusos suelen responder a estrategias comerciales, a políticas de campaña, a actuaciones, a tendencias, y en consecuencia no suelen darse problemas puntuales. Cuando un problema surge, es un problema que se está reproduciendo en ese momento en muchísimos más usuarios. Probablemente en el corto y en el medio plazo es inevitable el recurso al crédito. Lo que ocurre es que deberíamos plantearnos de dónde queremos obtener ese crédito. Yo he hablado, por ejemplo, de esas fórmulas de banca ética y social que implican proyectos en virtud de los cuales las gentes de a pie, y no los bancos, con su mecánica de directivos, accionistas, beneficiarios, buscan satisfacer las necesidades de crédito de las personas que están a su alrededor. No se trata en este estadio, por tanto, desde mi punto de vista, de cancelar la mecánica del crédito, sino de buscar fuentes alternativas de crédito que no se asienten de nuevo en la lógica mercantilizadora de la usura del beneficio privado. ¿Hay alternativas al crédito? ¿Vosotros conocéis alternativas al crédito? Yo recurrí a mi gente. Recurres a la familia, a un banco no vas. El problema es que el crédito es una necesidad y tenemos que regularlo, pero si eliminas el flujo de crédito, al final siempre va a aparecer por algún lado alguien que quiera cubrir esa necesidad. No sé, a lo mejor lo que hay que luchar o habría que discutir o empezar a plantearse es otro tipo de banca, una banca pública o alguna serie de administración pública que estén más en consonancia con las necesidades de los ciudadanos. Tener ahí una agencia de asesoramiento donde el banco te permite, sea la entidad que sea, te permita llevar los papeles a que ellos te asesoren antes de firmar cualquier cosa. Es muy habitual en países anglosajones que haya entidades independientes. ¿Por qué no me sorprende? En el fondo hablaríamos de un consumo responsable de crédito. ¿Qué sería consumo responsable de crédito? Consumir sabiendo qué coste tiene en cada momento el crédito,
eligiendo aquel que más nos convenga y sabiendo también si voy a ser capaz o no, o con qué grado de facilidad o dificultad de afrontar la devolución del préstamo. Lo único que me arrepiento es eso, de no haber denunciado antes, que a lo mejor hubiera podido solucionarlo. Alguien se hubiera dado cuenta de los intereses tan irreales y tan, no sé, tan imposibles de pagar que ponen a la gente. Cada vez hay que ir formándose porque las entidades financieras y las grandes empresas constantemente están cambiando las reglas del juego y siempre van un paso adelante o dos sobre la administración. Es decir, las leyes salen cuando tienes el problema. Tendrían que haber unas leyes que evitaran los problemas. Pues he ganado una batalla, entre comillas batalla, no me siento orgullosa, entre comillas he ganado una batalla, ahora tengo que ganar la batalla del paro, porque sigo teniendo las mismas. Si antes no podía, ahora menos. Si antes no podía hacer frente a la deuda, ahora menos. Pues ahora, a ver. Yo creo que todos los ciudadanos tendrían que tener una educación sobre cómo funciona el sistema bancario y el sistema financiero. Yo apuesto por la educación financiera, pero pienso, ¿qué educación financiera se va a dar? ¿Quién va a dar esa educación financiera? ¿Qué te van a decir? Métete en un seguro es esto. Quiero decir, ¿quién te va a educar y hacia qué rama? Se tiene una necesidad de conocer lo que es un producto financiero desde muy pequeño, porque la verdad es que más que perjudicarte te va a beneficiar, por lo menos a que no te engañen y a saber qué decisiones puedes tomar. Pero a mí me parece que la educación financiera al final va a ser una excusa para reforzar el sistema capitalista.